Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 89. Calle de la Muerte. Un callejón grotesco cuyo nombre parece inspirado en distritos de moda de antaño. Si un civil descargara casualmente la aplicación del volante y se viera envuelto en esto, al principio podría sentirse confundido. La primera zona que encuentran, el callejón principal de la calle de la Muerte, está llena de vendedores ambulantes, lo que a primera vista la hace parecer un animado mercado nocturno. Pero al inspeccionar más de cerca, artículos confirmados vendidos en los puestos de la calle de la Muerte. 1. Correa de cuentas, una correa hecha de hilo carmesí y cuentas de marfil. Al tocarla, deja sal y ceniza en las manos, y las cuentas se retuercen y vibran. Los empleados que tocaron la correa se quejaron más tarde de angustia prolongada, afirmando escuchar gritos de ayuda, sollozos y la voz de. Se recuperaron después de un procedimiento de borrado de memoria a corto plazo. 2. Chicle tradicional, chicle con letras invertidas impresas. Un globo se infla dentro de la garganta en lugar de la boca. Se retira justo antes de la asfixia. 3. Zapatillas florales. Un civil que se probó estas zapatillas bajo la insistencia del vendedor informó haber visto fuego, cuchillas y debajo de sus pies, seguido de. Luego desaparecieron, sollozando, en la aleación. 4. Marco de fotos. Muestra una imagen de un pariente cercano siendo asesinado. A estas alturas, cualquiera entendería. Para salir de aquí a salvo, debo evitar mirar cualquier cosa. Los artículos que se venden son todos inutilizables por una persona normal. Sin embargo, los vendedores solicitan activamente a los clientes. La mejor estrategia es actuar desinteresado, como alguien con un destino en mente, y pasar rápidamente. Sin embargo, a medida que escapas de los letreros llamativos y las luces brillantes hacia callejones más pequeños, la extrañeza se hace más fuerte. Porque nunca termina. Los callejones se vuelven cada vez más estrechos, hasta que finalmente se vuelven tan apretados que ninguna persona podría pasar. Si llegas a ese punto, se acabó. Así es. No puedes simplemente salir de este callejón. Entonces, ¿qué debes hacer? Es simple. Así como seguiste la guía de navegación en la aplicación para entrar, debes usar esa misma guía de navegación para salir. Din. Ha comenzado. Miré la nueva página de eventos que apareció en la aplicación de mi teléfono. Desafío de conteo de pasos de la calle de la Muerte. No te rindas con tu cuerpo. Paradas restantes, 10.000. Esto es lo mismo que atrae a la gente a la historia de terror, y al mismo tiempo, el salvavidas más directo y seguro para escapar. Si completas con éxito el desafío de conteo de pasos, en la aplicación del smartphone, puedes salir del callejón. Esta es la única salida. Pero mientras yo, el cobarde, estaba ocupado pensando en esto, el residente de la historia de terror en mi bolsillo parecía completamente inmerso en la atmósfera del mercado nocturno. Ha pasado un tiempo desde que visité un lugar como este. ¿No es este un lugar raro para que un presentador de espectáculos lo visite personalmente? Ciertamente, hay un encanto en explorar un mercado nocturno tan animado. ¿Por qué no elegimos algo que nos convenga, amigo? La calidad puede no ser ideal, pero 1 o 2 piezas para recuerdos no harían daño. No. Compraremos algo de otro lugar. Debería conseguir algo mejor para un amigo. ¡Qué conmovedor! Muy bien. Este Brown también pensará en algo que le convenga a un amigo. Y entonces, en ese momento, tengo algo especial que mostrarte. Uno de los vendedores ambulantes me agarró del brazo. Por aquí tengo algo aún mejor. Déjame enseñarte, Leo. Entra. Detrás del vendedor, no había nada. Ni puerta abierta, ni tienda, ni espacio. Sin embargo, el vendedor insistió de nuevo. Adelante. No mires directamente. Sin examinar de cerca el rostro del vendedor, solo necesitaba negarme con calma y naturalidad. Apenas logré abrir la boca. Pero antes de que pudiera hablar, el jefe lagarto agarró el brazo del vendedor. Con fuerza. El vendedor se encogió cuando las pupilas verticales rojas del jefe de sección Lee Jaeon se fijaron en ellos. El vendedor desvió la mirada y soltó mi brazo en silencio.
Luego, como si nada hubiera pasado, comenzaron a solicitar a otra figura sombría. Así que, ¿eso realmente funcionó? Ahora me doy cuenta de algo. Los fantasmas del horno parecen comportarse bien alrededor del lagarto. Gracias. Sí. Exorcismo físico, nada podría ser más conveniente. Ahora que lo pienso, se suponía que el jefe de sección Lee me daría un equipo que mejora la fuerza física como un objeto personalizado. Tendré que mencionarlo después de que termine esta misión. Por ahora, sin embargo, el jefe lagarto permaneció en silencio, probablemente porque esta era una situación con amenazas reales. Se abstuvo de dar instrucciones que solo harían desmayar a alguien con nervios de acero. En cambio, simplemente dijo una cosa. En los casos en que entran más de 4 personas, es un procedimiento estándar dividirse en parejas y explorar nuevos caminos si es posible. Señor Corzo, elija una pareja. Ah, ya veo. Dado que técnicamente tengo un rango superior a los demás, el líder del escuadrón probablemente quiere equilibrar las parejas asignándome a una diferente. ¡Qué lástima! Extrañaré la fuerza del lagarto. La conveniencia que acababa de experimentar era casi adictivamente dulce. Aún así, era de esperar. Al menos ya había entrado con el jefe de sección, Lee Jaeon, así que, si las cosas salían mal, podría confiar en él, durante la exposición de oscuridad. Entonces, necesito elegir a alguien para que me acompañe de un compañero de lote. Hablé cortésmente. Ya que nos conocemos, ¿puedo ir con el señor Bisonte? Sí. Parecía lógico quedarse con alguien familiar para facilitar el movimiento. Especialmente porque necesito revisar ese empaque de chocolate. Además, pensé que Kang Yak podría preferir emparejarse con el líder del escuadrón. Kang Yak interrumpió. Oh, esperé un momento. Estaría bien si yo fuera con el señor Bisonte en su lugar. Ya que ustedes dos estaban originalmente en el mismo escuadrón, no se sentiría bien que nosotros, el personal de apoyo, los separemos. Además, tengo algo que discutir con el señor Bisonte. Kang Yak explicó diplomáticamente que, dado que esta no era una historia de terror de alto grado, debería estar bien que 2 empleados jóvenes siguieran el manual juntos. Si ambos están de acuerdo, debería funcionar perfectamente. Sí. El lagarto asintió. Muévanse en un grupo de 3. Perdón, señor. Señor Corzo, señorita Pony y señor Bisonte. Muévanse en un grupo de 3. Kang Yak logró responder sin perder su actitud amigable. Oh, gracias, pero... ¿no será arriesgado para usted ir solo, jefe de sección? Sí. Bueno, entonces... a estas alturas, una mayor persuasión era inútil. Un grupo de 3, Antes de irse, el jefe de sección Lee se acercó a mí. Señor Corzo. Sin previo aviso, me entregó algo. Si surge un problema, presione esto. Un pequeño objeto redondo y marrón cayó en mi mano. Un botón. Había usado lo mismo durante el programa de preguntas del martes. Era el dispositivo de comunicación de la subgerente Eunage. ¿Ha contactado con la subgerente Halcón? Sí. Me pidió que se lo entregara ayer. Asentí lentamente. Gracias. Sí. Y con eso, el lagarto desapareció en las profundidades del callejón. Bueno, movámonos también y salgamos de este callejón de vendedores ambulantes. Sí. Ah, sí, sí. Empecé a caminar con mis 2 compañeros novatos. No te rindas con tu cuerpo. Paradas restantes, 9130. Caminar por el espeluznante y brillantemente iluminado callejón de vendedores mientras la aplicación seguía funcionando resultó ser más agotador mentalmente de lo esperado. Especialmente porque no podías permitirte bajar la guardia ni por un momento. Hangeo comenzó a levantarse ligeramente la mascarilla para limpiarse el sudor que se le había acumulado debajo. Espera. Ten cuidado. Lo detuve inmediatamente. Es mejor seguir estrictamente el manual de anonimato aquí. Señor Bisonte. Sí. Hangeo bajó lentamente la mano y se secó el sudor sin quitarse la máscara. Uno de los vendedores ambulantes, que lo había estado observando de cerca, reanudó su discurso de ventas. Susurró,
susurró. Uf. Los vendedores de este callejón tienen una tendencia agresiva a vender sus productos y reclamar el pago por cualquier medio. Para evitar quedar atrapado en esto, es crucial no revelar ninguna información personal, apariencia o vulnerabilidades. El manual de la empresa era preciso. En el momento en que no sigas esto, serás arrastrado pasivamente a su trampa de ventas. Como esas personas que merodean al final del callejón. Este lugar es increíble, no tenía idea de que estaba aquí. ¿Qué es eso? Parece tan real, 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 real. Lo compraré. Ese es, sí, es una persona real. El problema era que no tenían mascarillas ni información para ocultar sus identidades. Espera. ¿Por qué esa persona tiene 3 ojos? Oh, claro. Los humanos siempre tuvieron 3 ojos. Mi error, debo haberme equivocado. Iré a comprar otro ojo, cariño. Claro, cámbialo por una oreja. Siguieron al vendedor por el callejón y desaparecieron. Es demasiado tarde. Así es como desaparecen. Un miedo escalofriante me recorrió la espalda. Pero no podía mostrarlo, no delante de mis compañeros novatos. En cambio, apreté los dientes y fingí compostura mientras seguía caminando. Por ahora, salgamos de esta calle. Señor Corzo, allá. Hangeo señaló con una mano temblorosa. Era una persona que pasaba justo a nuestro lado. Un estudiante de secundaria con una expresión nerviosa, mirando a su alrededor con ansiedad. Maldita sea. Esto es. Hangeo rebuscó apresuradamente en su bolso y sacó una mascarilla de tela negra. Se acercó directamente al estudiante y se la entregó sin preámbulos. Ponte esto. ¿Qué? Esto podría salir horriblemente mal. Intervine inmediatamente. Mantén la calma. Ponte la mascarilla rápidamente, y no importa lo que diga nadie, mantente en silencio y sigue caminando. ¿Qué? Oh. Intenta no mirar a tu alrededor. Actúa como si solo estuvieras aquí para un paseo casual. Ya fuera por la influencia de mi insignia de corazón de plata o por otra cosa, el estudiante, sintiendo que algo andaba mal, tomó con vacilación la mascarilla que Hangeo le ofreció. No apagues la aplicación y completa los 10.000 pasos. Esa es la única salida. El estudiante, con el rostro con una mezcla de sospecha, ansiedad y alerta, nos miró antes de darse la vuelta y correr en dirección opuesta. ¡Ah! Hangeo parecía querer gritar, pero dudó, y finalmente se rindió. El estudiante ya había desaparecido en la distancia, y Kang Jiak solo observaba con una sonrisa tranquila. Y pude adivinar la otra razón. Por cierto. Hangeo un murmureo incrédulo. Ese estudiante. ¿No era ese el uniforme de la escuela de secundaria técnica Sekban? De hecho, en este espacio, puedes presenciar todo tipo de cosas. Amigos muertos, familiares que desaparecieron en la infancia, víctimas de accidentes graves, peatones con atuendos de los años 80, o incluso estudiantes de escuelas que no existen en la realidad. Innumerables clientes, curiosos y productos fluyen por este callejón. Pero es mejor actuar como si no hubieras visto nada aquí. Pasar desapercibido es la regla básica del manual. Ah, entendido. Hangeo respiró hondo de nuevo. Lo tendré en cuenta. Oye, no hay necesidad de estar demasiado tenso, tal como dice el manual, actuemos como si estuviéramos explorando casualmente este callejón, como si estuviéramos de paseo con amigos. Kang Jiak tenía razón. El manual recomendaba encarecidamente mantener una actitud natural, como si solo estuvieras visitando el distrito con conocidos. Aún así, mantengamos la cautela mientras nos movemos. Sí. Continuamos caminando entre la multitud, haciendo todo lo posible para no chocar con nadie ni llamar la atención. Paso, paso. Con cada paso sobre los adoquines del callejón, el contador de la aplicación disminuía. Y cuando el número de 1000 dígitos cambió. No te rindas con tu cuerpo. Pasos restantes, 8999. Un hueco entre los vendedores ambulantes apareció a la vista. Un pasaje. Era un camino que conducía a un callejón más estrecho. Más allá, los vendedores ambulantes desaparecieron,
reemplazados por tiendas formales que vendían diversas necesidades diarias. Giraremos aquí. En ese momento. Oh, ya que estamos entrando en un nuevo callejón. ¿Qué tal si intentamos ser aún más naturales ahora? Kang Yak intervino. ¿Podrías elaborar un poco más sobre lo que quieres decir? Kang Yak sonrió. Intentemos encontrar algunas cosas raras. Hay muchos registros de exploración sobre cómo encontrar buenos artículos aquí, así que ¿por qué no hacemos un poco de exploración de mercado nosotros mismos? Es lo más natural, después de todo. Comprar, simple y llanamente. Pero el manual específicamente desaconseja eso. Han Geo tenía razón. Si bien la compra de artículos considerados útiles para la exploración no estaba totalmente prohibida, tampoco se fomentaba. Cualquier riesgo asociado con tales compras no sería elegible para compensación por accidentes laborales. Esa conclusión sonaba turbia, pero había una razón clara por la que el manual lo desaconsejaba. La probabilidad de compra impulsiva era alta. Cuanto más caminabas, más te tentaría esta calle con tiendas y productos atractivos. Los empleados, perdiendo gradualmente la razón en este extraño lugar, a menudo terminaban comprando artículos peligrosos sin pensarlo dos veces. Incluso cuando el pago no implicaba moneda ordinaria. Y, sin embargo, Kang Yak sacó esto a colación de todos modos. ¿Cuál es su objetivo? Definitivamente, tenía algún motivo oculto. Política. El programa de variedades sin guión de la vida. Pero si te echas atrás, se convierte en un documental. No podemos permitir eso. Vamos, señor Corzo. Suspiro. Había esperado que conocer gente nueva fuera refrescante, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, no hay elección. Le dediqué una sonrisa a Kang Yak. Claro. Explorar suena divertido. Oh, está de acuerdo, supervisor, sabía que estaría de acuerdo. Sí. Luego, casualmente levanté la mano y señalé una tienda que me resultaba demasiado familiar. ¿Qué tal esa? Carnicería de carne fresca, una tienda que exhibe órganos y partes del cuerpo vivos. Se identifica por sus luces rojas y azules y el delantal manchado de sangre del tendero sentado frente al escaparate. Los productos parecen prometedores. Entremos. Di un paso hacia la carnicería. Esto es lo que se llama la estrategia de, no se puede razonar con un lunático.